ver, platiquemos de este último tema. Pues quizás la gente que nos está viendo se va a estar preguntando, bueno, ¿qué es esto de estados bisagra? ¿Qué es esto del colegio electoral? Sí. ¿Cómo funciona el sistema de elecciones estadounidense, Dalia? Porque es muy diferente a lo que tenemos aquí en México. Sí, el sistema de elecciones en Estados Unidos funciona que cada estado tiene un número asignado como de puntos. Y entonces que están conforme a la cantidad de población que tienen los estados, pero los estados más chiquitos están sobre representados, ¿no? Se podría decir. Entonces hay estados que tienen muchísimos puntos, como California o Texas, por ejemplo, y hay estados más chiquitos que pueden tener hasta nada más, 2 puntos, ¿no? Y entonces, cómo funciona es que no importa si un candidato gana el voto popular, o sea, gana el 50% más 1 de los votos de la población, sino que tiene que llegar a los 270 puntos del colegio electoral. Entonces, y cada estado se lleva con una cosa que se llama el ganador se lleva todo. Entonces, el partido que gana en cada estado se van, y por eso el día de la elección van viendo cómo los estados se van pintando de colores. De rojo o azul. No, entonces, si en Texas, que es un estado que ha sido republicano, entonces ahí ganan los republicanos, pero ponte que ganan con el 60%, no es como que se va el 60% y el 40% se va a los demócratas, sino que el 100% de los puntos de Texas se va a los republicanos, por este sistema de el ganador se lleva todo. Y así, al final, el que logra los 270 puntos es el que gana la presidencia. Entonces, no es el que gana el voto popular, sino el que gana la mayoría de puntos en el colegio electoral. ¿Algo que quieras añadir al respecto de esta explicación? Que fue, lo del voto popular se puede ejemplificar mucho con Hillary Clinton, exacto, ¿no? Que ella le ganó a Trump en la votación en general, pero Donald Trump alcanzó los delegados del colegio electoral para poder ser presidente, Edgar. La explicación de Dalia es perfecta. Lo que yo añadiría es la perspectiva histórica. Esto se hizo porque al final de la Guerra Civil, cuando se liberaron a los esclavos negros, resultaba que los blancos de los estados rurales y sureños eran demasiado pocos y se sentían que no iban a tener el poder que necesitaban tener para poder ganar una elección. Entonces se acordó, por el bien de la federación, que estos estados rurales blancos esclavistas, que son los mismos estados MAGA, iban a tener más representación. Yo veo esto como un legado de la época esclavista y algo que debe de cambiar. Yo digo, un voto debe ser una persona, un voto. ¿Dalia? Algo que me faltó explicar, que creo que es lo más importante en esta elección, es que hay estados que ya sabemos de qué color se pintan. Texas ya sabemos de qué color se pinta, California ya sabemos que es demócrata, pero hay 6 estados, más o menos siempre son aproximadamente 6 estados en cada elección, que son los que está demasiado cerrada y que no sabemos si se va a pintar republicano o si se va a pintar demócrata. Y al final son esos 6 estados, y por eso, por lo general en las campañas presidenciales, se hacen campañas solo en los estados que son los estados columpio. Es donde se enfocan los candidatos. Porque al final ya saben que California lo va a ganar demócrata, que California cada vez se está volviendo más republicano, pero ya se sabe que California lo va a ganar demócrata, ¿no? Ya se sabe que Texas lo va a ganar republicano, pero están esos estados que son... Es Pensilvania. Pensilvania es uno, Wisconsin es otro, Ohio, Michigan, ¿no?, es otro. Ohio a veces, y a veces ahorita sí es más republicano, pero también podría llegar a ser... Pensilvania, aunque es demócrata, es un estado clave. Si gana republicano, se pierde, ¿no? Justamente la elección en Pensilvania, que es justamente lo que decían. Claro, por eso. Entonces son esos estados en donde hay que tener mucho ojo, y por eso en las encuestas de la elección de Hillary Clinton con Trump, todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton, porque claro, las encuestas del voto popular decían que Hillary Clinton iba a ganar, pero hay que tener mucho cuidado con las encuestas, porque al final, aunque el voto popular lo gane uno de los candidatos, los puntos del colegio electoral lo puede ganar otro. Claro, ¿cuáles son los estados en donde se va a decidir la elección, Edgar? Mira, son todos estos estados bisagras. Se está hablando de Pensilvania, se está hablando de Wisconsin, se está hablando de otros estados que son claves. Sin embargo, esto tiene que ver con esta historia de que si son rojos o son azules o son púrpuras. Conforme avanza la población,
hay más estados que se van volviendo púrpuras. Texas es uno de ellos. Ha sido muy republicano, pero se está cerca de hacerlo púrpura. Dali estaba hablando de California, que empieza a haber más republicanos. Entonces, en el futuro vamos a tener, y en esta elección vamos a tener más estados que se acercan a lo púrpura y que son más difíciles, y va a haber más estados bisagras. Lo que importa no es si se va republicano o demócrata en toda la población. Para nosotros en México, que nos iba a ir muy mal, y a nuestros hermanos, a nuestro pueblo binacional hispánico les va a ir muy mal, lo que importa darse cuenta es que en todos estos estados el voto de la gente hispánica es en proporciones mucho menor al voto de la gente blanca. Entonces, si los hispánicos votan en mayor proporción en la elección, estos estados rojos se pueden volver púrpura, o los estados púrpuras se pueden volver demócratas. ¿Y por qué lo harían? Porque le conviene a México, porque le conviene a Latinoamérica, porque le conviene a sus familias. Entonces yo exhorto a todo el pueblo binacional, el latinoamericano, hispánico, que llamen a su gente en Estados Unidos y a todos los ciudadanos estadounidenses que tengan en estos países como México, y que le digan, vota. ¿Vota? Este tema es muy importante. Seguramente habrá quien nos esté viendo y diga, bueno, pues ok, qué padre que estén hablando de Estados Unidos, pero a mí qué me importa la elección de Estados Unidos. Dalia, ¿qué les diría? Importantísimo. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué tenemos que estar atentos? Pues al final es nuestro principal socio comercial. Hay, ¿cuánto? 60 millones, ¿no? De personas, de mexicanos. ¿Cuántos son? 85% de la población hispánica en Estados Unidos son mexicanos americanos. Claro. Muchísimos mexicanos, no me acuerdo exacto la cifra, pero hay muchísimos mexicanos que viven en Estados Unidos y que son mexicanos estadounidenses, o sea, que tienen la doble nacionalidad. También hay muchísimos que solo son mexicanos y están ahí, ¿no?, como migrantes. Y algo muy importante entender es que hay mexicanos de tercera generación que no piensan igual que los mexicanos de primera generación. ¿A qué me refiero con esto? Claro. ¿No? Los mexicanos que ya llevan allá muchísimos años y que sus hijos ya solo hablan inglés y ya no hablan español y ya no se identifican con la cultura mexicana, como que se cree que todos los latinos votan igual y que todos los latinos van a votar demócrata. Y no es verdad. Hay muchísimos mexicanos de tercera generación que están votando republicano por una razón que es súper interesante, que es porque ya no quieren que lleguen más mexicanos. Ese tema que dicen, yo ya estoy aquí, yo ya tengo trabajo, ya que ya no vengan más mexicanos. Y eso es algo que como cada vez hay más mexicanos de tercera generación que ya no se identifican tanto con México, entonces muchos de esos latinos votan republicano y no demócrata. Ese punto es muy importante. Yo en lo personal tuve la oportunidad de trabajar un año en Estados Unidos, en Texas, en el norte de Texas específicamente, y quienes peor eran con uno eran los propios hijos de migrantes, que justamente decían que las oportunidades les corresponden a ellos, porque ellos sí nacieron en Estados Unidos. Y nosotros teníamos un dicho en donde decíamos, el peor enemigo de un latino en Estados Unidos es otro latino. Es una situación que no se entendería desde la lógica común, pero ya de la vivencia es el pan de cada día. Vamos a hablar.